El tema de hoy Today's theme es el poder del testimonio. is the power of testimony. El poder del testimonio. The power of testimony. Hace unos días atrás A few days ago, estaba en un lugar, conocí personas nuevas. I was in a place and I was meeting new people. Y resulta que una persona que estaba sentada al lado mío, And it happens that a person that was sitting next to me, la saludé, I say hi, le pregunté de dónde era ella, and I asked her, "Where are you from?" porque vi que estaba acalorada, estaba con mucho calor. Because I noticed that she was hot, like, warmed up. Y yo no estaba así. And I wasn't feeling like Dije, that. bueno, yo creo que ya me adapté al clima de Houston. Maybe I was like, hey, maybe I just adapted to Houston's weather. Y la dama me dijo, soy de aquí, o sea, he vivido aquí por más de 30 años, And the lady say, I've been living in Houston for over 30 years, pero hace calor. but it's hot. Y tú me dices de dónde vienes. And you, where do you come from? She Yo said. pude haberle dicho, bueno, yo soy originario de Honduras. I could have told her, hey, I'm originally from Honduras, Y se acabó la historia. and the story ends. O le pude haber dicho, bueno, yo soy originario de San Pedro Sula, Or I could have told her, well, I'm originally from San Pedro Sula, que es una ciudad bien caliente. which is a very hot city. No más caliente que la de mis hermanos aquí, que son del sur. Not hotter than our brothers here from the south, Pero sí es caliente. but it's hot. Pero no me fui por esa ruta. But I didn't go that route. Sentí en mi corazón I felt in my heart que era una muy buena oportunidad that it was a good chance de ir más allá de esa pregunta to go deeper on that question. y no solamente responderle Honduras And not just answer her, oh, I'm from Honduras. y compartirle cómo fue que llegué desde donde yo llegué. And share with her, how did I got what I got? Desde que empecé a contar cómo fue que vine hasta este lugar, desde mi ciudad, From the time that I started to share how I got here from my city, la atmósfera comenzó a cambiar. the atmosphere started to shift. Jamás una respuesta sencilla Never a simple answer hubiese provocado ese cambio de atmósfera would have provoked that type of si atmosphere yo no hubiera comenzado contando mi historia. if I hadn't started telling her my story. Y de pronto esa atmósfera cambió para bien para ella, And suddenly the atmosphere changed for good for her, como también cambió para mí. but it also changed for me. Y aquello comenzó a cambiar de una forma tan gloriosa And things started to change in such a glorious way que ya era como esa persona estaba sumergida en mi testimonio. that the person was submerged in my testimony. Y entonces, And then, después de una simple pregunta, se convirtió en un testimonio. after a simple question, it became a testimony. ¿Qué fue lo que hizo cambiar y aumentar una vez más la fe de ella y la mía? What was it that made her faith and my faith increase? No simplemente dar una respuesta, It wasn't just an answer, sino entender que era una oportunidad but to understand that it was an opportunity de compartir mi testimonio. to share my testimony. Y ese testimonio And that testimony incluye el testimonio de la obra de Jesucristo en mi vida, included the work of Christ in my life, de la fidelidad que Dios ha tenido en mi vida hasta el día de hoy. of God's faithfulness on my life until today. Que a pesar de que hemos pasado un montón de situaciones en nuestra vida personal y como familia, That even though we have been through a lot of personal situations on my family and my life, en la medida que iba hablando, on the measure that I was speaking, más testimonios salían de mi boca. there was more testimonies coming out of my mouth. Y me daba cuenta And I realized de lo glorioso, of the glorious, de lo bueno, good, de lo fiel, faithful, verdadero, true, amoroso que es Dios para con nosotros. and loving that God is for us. Yo decía, vaya, me estoy predicando a mí mismo. I was like, man, I'm preaching to myself. Y me estaba llenando de fe. And I was being filled by Y aquella faith. persona estaba concentrada y con una mirada de ánimo, de gozo. And that person was concentrating with a look of joy and concentrating. La pregunta que hago yo en este día, The question that I ask you today, ¿por qué muchos han perdido su fe? why is that so many have lost their faith? ¿Por qué muchos en este momento Why is it that so many right now están pasando por desánimo? are going through disappointments? ¿Por qué muchos se han enfriado en este tiempo? Why have so many
gotten cold? ¿Por qué algunos se sienten sin esperanzas en una situación en la que están pasando en este momento? Why are there so many that feel hopeless in the situation right now? Estoy seguro que estás pasando una situación en este momento. I'm pretty sure that you're going through a situation right now. Estoy seguro que has estado esperando algo en tu vida, I'm pretty sure you have been waiting for something on your life, pero ha pasado mucho tiempo but it's been too long, y sientes como que las esperanzas ya se te han ido. and you feel like hope is slipping away. ¿Cuántos se han sentido abrumados How many have felt por las circunstancias? overwhelmed by circumstances? ¿Cuál es el problema What is the problem que te tiene hoy sintiendo de esa manera? that has you feeling that way? Como que si Dios ya no está de tu lado. Like God is not on your side. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? How many have felt that way at, Sin at pena. a time? Don't be ¿Cuántas ashamed. veces te has sentido así como que, ¿será que Dios está conmigo? How many have felt that way? Is God is with me? ¿En qué? Es que el asunto es, ¿en qué has estado tú pensando en todo este tiempo? The issue is, what have you been thinking on all along? ¿Qué es lo que has estado hablando? What have you been speaking? Y es que has olvidado todo lo que Dios ha hecho en el pasado por tu vida. Is it that you have forgotten everything that God has done on the past on your life? Nosotros los seres humanos Us human beings, tenemos un problema. we have an issue. Padecemos de algo que se llama olvidar. We have an issue called forgetfulness. ¿Cuántas veces has olvidado How many times have you forgotten lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado? what God has done on your life in the past? Trae por un segundo a tu mente Bring for a second to your mind algo que Dios haya hecho por ti. something that God has done for you. Algo que Dios haya hecho en tu vida. Something that God has done on your life. Un milagro que un día tú sentiste el mayor gozo porque la respuesta llegó. A miracle that you felt the biggest joy because the answer got to you. Estoy seguro que no hay ni una sola persona en este lugar I'm pretty sure there's not a single person on this place que no ha experimentado algo bueno de Dios en su vida. that hasn't experienced something good from God Porque on si their no life. fuera así, Because if it wasn't, if it no was like that, estarías en este lugar. you would not have been in this place. Estás en este lugar You're in this place porque has reconocido because you have recognized que Dios ha sido bueno contigo. that God has been good to Ha you. sido bueno, He's been ha good. sido fiel, He's been faithful. no te ha faltado comida. You haven't lacked any food. Cuando estabas a punto de que no tenías para pagar el apartamento o la casa, When you are at a spot of having no money for the Dios apartment, tocó un corazón, God touched a heart. Dios movió a alguien. He moved somebody. Cuando estabas a punto de perder la vida, When you were about to lose your life, Dios estuvo ahí God was y there. te salvó. And He saved ¿Cuántos you. podrían dar más por esa Many fidelidad? could give Him applause. El asunto es The issue is que muchos padecemos de el olvido. that many of us suffer from forgetfulness. Nos olvidamos, We forget. nos olvidamos We forget de esos momentos gloriosos que hemos tenido. from those glorious times that we have had. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Hebreos, Apostle Paul said on the letters to the Hebrews, dijo, estén contentos con todo lo que tienen. he says, hey, be glad, be happy with everything that you have. O sea, en otras palabras, sean agradecidos con lo que tienen. In other words, be thankful for what you have. Pablo dijo, yo sé lo que es estar en la abundancia, Paul said, I know what is living on the abundance, sé lo que es estar en la escasez. what is lacking stuff. Hay personas que han experimentado tener el carro más viejo, más que el carro más desastroso, There are people that have experienced having the oldest, horrible, o most horrible nunca, car, o no tener un or carro. not having a car at Y de all. repente hoy están manejando un carro. And today they're driving a really nice ¿Y car. cómo te lo proveyó el Señor? And how did God provided that? Yo tenía, cuando yo llegué a este país, When I got to this country, el Señor me bendijo a través del pastor David, the su Lord, esposa. the Lord blessed me through Pastor David and Nos his wife. vendió un carro a un precio bien económico. They sold me a car with a very nice price. Era un Nissan Sentra. It was a Nissan Sentra. Se entra el polvo, se entra el agua, se entraba todo. That's, Lo hard. siento, Yeah, no se puede traducir eso. Can't translate that. Es lo rico del español. Hispanic jokes.
pero fue la fidelidad de Dios. But it was God's faithfulness. Después tenemos otro vehículo, Then we had another car, después otro. another one. ¿Y qué pasa? Se nos olvida esa bendición que Dios nos dio una vez. And we forget about the blessing that God gave us once. Algunos andábamos en bicicleta en Houston Some of us were in bicycles. y ahora tenemos 2 carros. And now we got 2 cars. Otros tienen 3, 4 Some have 3 or 4. y solo tienen 2 patas y quieren más carros. And you only have 2 legs and you want more cars? Come on. Pero Pablo dice, sean agradecidos. But Paul is saying, be thankful. O sea, estén contentos con lo que tienen. Be grateful for what you have. Y Pablo dijo estas palabras, pues Dios ha dicho, Paul said, God has said, nunca te fallaré, I will never fail you. jamás te abandonaré. I will never forsake you. Y cuando Pablo estaba diciéndole estas palabras a los hebreos, And when Paul was saying these words to the Hebrew, él estaba trayendo a memoria, he was bringing back to memory, estaba recordando, he was remembering, estaba repitiendo, he was repeating, una vez más, recordando, remembering, no sus propias palabras. not his own words. He was remembering what God said in the Old Testament. Él estaba recordando lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. ¿Sabe quién le dijo esas palabras? ¿A quién le dijo esas palabras Dios? Do you know who God told those words? A Josué. To Joshua. Cuando Moisés muere, When Moses dies, el que tenía que seguir dirigiendo el pueblo de Israel a la tierra prometida se llamaba Josué. the one that was in charge of the people to bring them to the promised land was Y Joshua. 3 veces Dios le dijo, And 3 times God told him, no temas, don't be afraid. nunca te fallaré, I will never fail you. jamás Never te abandonaré. will I forsake you. Y en los 2 siguientes versículos And on the next 2 verses, se lo vuelve a decir una vez más, God repeats it again 3 veces, 3 times. nunca te fallaré, I will never fail you. jamás te abandonaré. No forsake you. Entonces Pablo, Then Paul, lo único que estaba haciendo, the only thing that he was doing, diga conmigo, era recordando show with me, he was lo remembering que Dios había prometido. what God had promised. Dar un testimonio Giving a testimony es recordar is to remember lo que Dios ha prometido what God has promised y lo que Dios ha hecho. and what God has done. Es traer a memoria Is to bring to memory lo que Dios ha hecho. what God has done. Y por esa razón, And by that reason, cuando tú te acuerdas when you remember de la fidelidad de Dios, of God's faithfulness, de que muchos de nosotros that many of us estamos en este país, are in this un country, país de inmigrantes, a country of immigrants. la mayoría de nosotros estamos acá The majority of us here, porque tal vez un antepasado because maybe one before you o tú, or yourself, por la fidelidad de Dios, llegaste hasta aquí. by God's faithfulness, you got Solamente here. eso ya tiene un testimonio que dar usted. Just for that, you have a testimony to tell. ¿Cuánta gente hay ahorita en la frontera? How many people are right now on the borders? Miles, Thousands. miles. Thousands. Y el gobierno And the en government, este momento cerró la frontera. they shut down the borders Y right hay now. un límite de personas que puede aplicar. There's only a limit of people that can apply. Pero no voy a hablar de política, But I'm not going to talk about voy a hablar politics. de reino. I'm going to talk about the kingdom. Pablo estaba recordando las promesas de Dios. Paul was remembering the promises of God. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú traes a memoria Because when you bring to memory lo que Dios ha prometido, what God has promised, lo que Dios ha hecho, what God has done, eso te sostiene, that sustains you. eso te levanta, It lifts you up, te recuerda reminds you de la fidelidad de Dios. of God's Y faithfulness. después en el versículo 8, ahí mismo en Hebreos, Pablo dice después, And then on Hebrews, on verse 8, Paul says, Jesucristo Jesus es el mismo is the same ayer, yesterday, hoy today, y por siempre. and forever. Aleluya. Hallelujah. O sea, estaba diciendo, So he was saying, Dios prometió a Josué God promised Joshua que jamás lo iba a abandonar, that he will never forsake them que jamás lo iba a fallar. or fail them. Jesucristo Jesus es el mismo is the same de aquel día from that que day le prometió a Josué eso. that he promised Joshua. Es el mismo que promete eso The same promises y you. es el mismo que estará delante contigo prometiéndote lo mismo. And he's the same that's going to Aleluya. be in front of you promising the same. En otras palabras, iglesia, In other words, Dios no ha cambiado. God hasn't changed. Sus promesas no han cambiado. His promises has not changed. No han cambiado. They haven't changed. No han cambiado. They haven't changed. Por esa razón, For that reason,
es importante it's important que recuerdes. to remember. Diga conmigo, recuerda Say with me, remember. no solamente las It's promesas, not just the promises. recuerda Remember la fidelidad que Dios ha tenido contigo. the faithfulness that He has shown Y you. sea agradecido And be grateful. porque hasta aquí te ha tenido, Señor. Because until today He has had. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Give testimony of what He has done on your life. Da testimonio, Give testimony. porque ese testimonio que tú des a las personas Because that testimony that you tell people es tuyo. is yours. No necesitas predicar You don't need to preach. un mensaje de otro. Somebody else's message Es tu testimonio. is your Y testimony. tienes autoridad para contarlo. And you have the authority to say it. Es sencillo, It's simple. pero para otras personas es asombroso. But for somebody else, Y it's cuando amazing. tú empiezas a compartir, And when you start to share it, te empiezas a asombrar de la fidelidad de Dios. you start to be amazed of God's faithfulness. ¿Has, iglesia, dejado de dar testimonio? Have you stopped giving testimony, church? Pregúntate, Ask yourself. ¿has dejado de dar testimonio? Have you stopped giving your ¿O testimony? alguna vez has dado testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Or have you ever given a testimony of what God has done in your life? Pastor, es que yo no tengo un gran testimonio. Pastor, I don't have a big testimony. Tú no tienes que tener un gran testimonio You don't have to have a big testimony para dar un testimonio. to give a testimony. Porque probablemente Because probably tu testimonio your testimony puede ser una gran cosa para el que te escuche. could be a big deal for somebody listening Como to you. también para ti lo es. Like for you, it's such a big deal. Porque probablemente Because probably en aquel entonces, at that time, cuando estabas pasando una dificultad, when you were going through a hardship, era algo para ti imposible de alcanzar. it was something impossible for you to accomplish. Pero como ya ahora estás en otro nivel, But because you are at another level now, ya no es tan grande. it's not such a big deal. Lo fue en su momento. Well, it was at a Y time. la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. And the Bible says that He takes us from glory to glory. Si Dios quiere llevarme de gloria en gloria, So if God wants to take me from glory to entonces glory, necesito primeramente reconocer so then I need to recognize lo que Él first ya hizo antes, what He has done before. agradecer por lo que Él hizo antes, Thank Him for what He did before, porque así voy preparando el camino because I am preparing the para way lo que va a hacer después en mi vida. for what He's about to do in my life. Si tú caes en el error If you get on the mistake de olvidar, of forgetting, puedes llegar a un lugar muy peligroso you could go into a place that is very dangerous. que se llama That is called el yoyo. the my, I. O sea, como que fuiste tú el que lo lograste en tus propias fuerzas. Like it was you, the one who did it on your own strength. ¿Sí? Porque si no compartes el testimonio, Because if you don't share the si no testimony, reconoces el if you testimonio, don't recognize the testimony, imposible que tú puedas reconocer que fue Dios quien lo hizo por ti. it's impossible for you to recognize that it was God the one who did it. Acuérdate de eso. Remember that. Entonces, Then, Hebreos capítulo 11, Hebrews chapter 11, versículo 1 y 2 dice: verse 1 and 2. es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. For by it the elders obtained a good testimony. O sea, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, David, David, Rahab Rahab, y muchos más héroes de la fe. and many other heroes of the faith. Porque tuvieron fe, Because they had faith, porque fueron agradecidos, because they were grateful. alcanzaron un gran testimonio. They obtained a big Y el testimony. testimonio de lo que Dios hizo en la vida de ellos And the testimony of what God did on their es life el que hoy día nos está transformando y nos está tocando a nosotros. is what today is transforming and touching our Es lo lives. que hace que nosotros hoy creamos que Dios es poderoso. It's what makes us believe that God is powerful. Por esa fe ellos alcanzaron el testimonio. That faith they obtained a great Pero testimony. un testimonio, si no se cuenta, no es testimonio. But a testimony untold is no testimony at all. Dios no es autor de historias privadas. God is no author of private stories. Dios es autor de historias públicas God is the author of public para stories. que la gloria se la lleve Él. For the glory be for ¿Cuántos Him. voluntarios hay aquí para ser instrumentos de ese testimonio de gloria pública? How many volunteers are here to be instruments of that public glory Te voy a of God? contar la vida de un joven Let me
about the life of one young que man, estuvo dispuesto that he was able a ser un héroe de la fe, to be a hero of the faith, un instrumento de testimonio. an instrument of testimony. David, David, jovencito, a young man. jovencito bonito, He was a handsome young man. dice que los cachetes rojitos. His cheeks were O pink. sea, todo el mundo lo miraba, ay, qué bonito el muchachito. You know, they would look at him like, oh, you know, he's so handsome. Pero resulta But happens que el pueblo de Israel that the people of Israel, estaba en un lado de un valle, they were on the side of a valley. el ejército de Israel frente al ejército de los filisteos. The Israel people in front of the people of the Philistines, the army. Y resulta que los israelitas estaban aterrorizados, It happened that the Israelite people were terrorized, no por el ejército de los filisteos, not by the army of the Philistines, sino por un tipo especial que aparecía en ese ejército, but for a special guy or person that was at that army. llamado Goliat. His name was Goliath. Él medía aproximadamente unos, sí, casi 3 metros. Son como 9 pies. He measured around almost like 3 meters, like 9 feet tall. O sea, era grandote. He was a big one. Era un gigante He was a en giant ese entonces. at that time. Y resulta, versículo 4, And verse 4, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, dice. then Goliath, a Philistine champion from the Gath, came out of the Philistine ranks to face the forces of Israel. He was over 9 feet tall. Entonces Goliat se detuvo, versículo 8, y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Goliath stood and shouted a taunt across the Israelites. Why are y'all coming out to fight? He called, I am the Philistine champion, but you're only the servants of Saul. Choose one man to come down here and fight me. Ponga atención a esto. Pay attention. En algo no se equivocó el gigante. In one thing, the giant didn't get it wrong. Todo ese montón de soldados con miedo, aterrorizados. All those bunch of soldiers being Él terrorized. dijo, son siervos de Saúl. He said, you are servants of Saul. Y era cierto. And that was true. Tenían miedo. They were afraid. Si el rey tenía miedo de ese gigante, If the king was afraid of that giant, ¿qué esperaba usted de los demás? what would you expect of the rest? Ellos eran siervos de Saúl, They were servants of Saul, pero no de Dios. but not of God. Porque el rey Because the king de reyes of kings y señor de señores, and Lord of lords, mayor que todo eso. he's greater than anybody. Para que tenga un poquito de historia, For you to have some background story, Dios le dio un rey al pueblo de Israel, God gave a king to the people of Israel, no porque Dios quería darles un rey. not because God wanted to give them one. Ellos tenían jueces They had judges que Dios estableció a través de Moisés. that God established through Moses. Ese fue el modelo de Dios. That was God's model. Pero los judíos, los israelitas decían, no, nosotros queremos tener un rey igual que los demás pueblos. But the people, the Israelites, were like, no, we want to have a king like everybody Queremos else. ser igual que los demás. We want to be like everybody else. ¿Cómo tú vas a querer ser igual que los demás cuando Dios te dio un modelo perfecto? How do you be like everybody else? He gave you perfect design. Ellos estaban rechazando a Dios como el rey de reyes de su vida. They were rejecting God as the King of Kings for their El life. rey que peleaba por ellos las batallas. The king that will fight for them their battles. Entonces Dios dijo, ¿quieren rey? Pues aquí les va, un rey. So God told them, oh, you want a king? Here he goes. Y resulta que el rey que ellos recibieron And it happens that the king that they le received, tenía miedo a un gigante he was afraid of a giant que Dios podía aplastar con un dedo. that God could have smashed down with his finger. Pero en eso, But then, versículo 10, verse 10. dijo, hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíeme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados.
I defy the armies of Israel today. Send me a man who will fight me. When Saul and the Israelites heard this, they were terrified and deeply shaken. ¿Usted cree que Dios estaba aterrado de las amenazas de un tipo tan minúsculo como él? Do you think that God was terrified of the threats of Goliath? Versículo 16 dice que por 40 días estuvo ese gigante amenazando y atemorizando al ejército de Israel. The Bible says that for 40 days, that man was terrorizing and threatening the people of Israel and God. En el versículo 19 dice que los hermanos de David On verse 19 says that David's brothers, estaban ahí peleando con el ejército de Israel they were there fighting at the army of Israel contra los filisteos. against the Philistines. Oiga bien la palabra. Listen to the word. 40 días estuvo ese ejército ahí enfrente de ellos. 40 days that army was in front of them. Y dice que los hermanos de David, And it says that the brothers of David, dos hermanos de él, two of them, mayores, older, estaban peleando contra los filisteos esos 40 días. they were fighting against the Philistines for 40 days. ¿Cuál pelea? What fight? ¿Cuál lucha? What battle? Si no se movía ni un dedo. If nobody was moving a Si finger. por 40 días If, by 40 days, los israelitas en un lado, Israelites on the one al side, otro lado estaban los filisteos. on the other side we got the Y Philistines, salía Goliat y decía, a ver, ¿quién? Mándeme a uno. and Goliath will come out and say, come on, just send me one. 40 días. 40 days. Y dice la palabra peleando. And the word says fighting. No había tal pelea. There was no No battle. estaban luchando. They were not fighting. Ellos estaban aterrorizados, esperando. They were terrorized, waiting. Y entonces And then me trae esto a memoria it brings to my memory el pueblo de Israel. the people of Israel. 40 años en el desierto dando vueltas. 40 years in the desert, in 40 circles. años. 40 years. Cuando Dios los sacó de Egipto para ir a la tierra prometida. When God got them out of Egypt for the promised land. Ese tiempo en el desierto That time on the desert. no estaba diseñado They were not designed para durar 40 años. to last 40 years. Era una cuestión de días. It was a matter of days. ¿Sabe por qué estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto? Do you know why they stayed 40 years Porque walking in the estaban desert? peleando en sus propias fuerzas. Because they were fighting on their own strength. Todo el tiempo se pasaron quejando. The whole time they were complaining. Todo el tiempo Whole time peleando en sus propias fuerzas. fighting on their own strength. ¿Qué sucede? What happened? ¿Qué clase de pelea es? What kind of fight is that? Aquella en donde no hay ninguna pelea. In the one in which there is no battle. ¿Qué clase de guerra hay What kind of war is it donde no hay guerra? where there is no war? Quiero llevarte algo con esto. I want to take you somewhere with this. El desierto The desert en Dios in God no es un lugar para que tú estés atorado. is not a place for you to be stuck. Hay muchas situaciones en las que has estado tú viviendo en este tiempo There are many situations in which you have been living que ha sido como estar en el desierto that is being like being on the desert. y no sales de eso. And you don't get out of it. Usted sabe lo que está viviendo. You know what you're living right Usted now. sabe la situación que está pasando You know the situation you're living in right y now. no ve salida. And you see no way out. Y le da vueltas y vueltas y vueltas. And you go around and around. Busca and por around. aquí, busca por allá You search here, you search there, y no pasa nada. and nothing happens. Y sigue orando, sigue peleando. And you keep praying, you keep fighting. Pero ¿qué pelea? But what fight? El Señor dijo, mía es la venganza. The Lord said, mine is vengeance. Yo pelearé por vosotros. I will fight for you. Yo iré delante de vosotros I will go before como poderoso gigante. you like a powerful giant. Es Dios el que hace la pelea. It's God the ones that fight. Entonces el pueblo de Israel estuvo 40 días ahí, So the people of Israel stayed 40 days. pero en realidad no estaban peleando. But then they were not even fighting. Solo estaban ahí, They were just aterrorizados. terrorized. Hay muchas personas hoy día There are many people today en la iglesia in church, y en el mundo in the world, que dicen estas palabras. and they say these words. ¿Cuántas veces yo he escuchado How many times have I listened? personas decir, People say, cuando yo les digo, ¿cómo está? when I tell, hey, how you doing? En la lucha, pastor, On the struggle, pastor. en la lucha, On the fight, on the fight. ahí luchando. Fighting, you know. Usted está luchando. Are you fighting?
¿Cuántos han respondido eso? How many have Y answered? en la lucha. Here on the fight. Y sigues luchando. You continue Y fighting. seguirás luchando. And you will continue to fight Por siempre y siempre. forever and ever. Porque no estás haciéndolo con el Señor. Because you're not doing it with the Lord. Porque has estado haciéndolo solo. Because you've been doing it on your own. Y el enemigo se ha estado burlando de ti por 40 años, 40 días, 40 meses, lo que sea. And the enemy has been laughing at you for 40 days, 40 years, 40 months, whatever. No puede ser It can be que estés en una lucha that you are in a fight a la cual Dios no te ha llamado a estar. in which God hasn't called you to be on. Esos 40 días Those 40 days, no tuvieron que haber durado ni 4 horas. it shouldn't have even last 4 hours. Hasta que llegó David. Until David got there. Hasta que llegó David. Until David got there. El desierto, iglesia, The desert church que tú estás pasando ahora, that you're passing right now, no debería ser un lugar de queja. it shouldn't be a place of complaint. ¿Cuántas veces te pasas quejando de tu situación? How many times do you complain of your situation? Seamos sinceros. Let's be honest. ¿Cuántas veces nos quejamos? How many times do we complain? Yo tenía un compañero en el trabajo I had a coworker at work que yo le preguntaba siempre, that I would always ask him, hey, ¿cómo estás? hey, how you doing? Aquí no tan bien como tú. I'm here, not as well as you. Siempre me decía lo mismo. Every day was the same. Y habían días And there were days que yo andaba volando bien bajo. that I was flying very low. Andaba un día bien malo. It was a very bad day. Hombre, decía yo, si ando todo hecho porra, ¿cómo andará este? And I was like, man, if I'm this messed up, Si I yo, don't even know si how yo- he si yo is. estoy mal y este dice que no tan bien como tú. If I'm wrong and this guy is worse than me, I don't even know how he is. El desierto The desert puede ser un lugar de milagros sobrenaturales, can be a place of supernatural miracles, un lugar donde Dios se manifiesta en tu vida. a place for God to manifest on your life. Puede convertirlo usted en un lugar de testimonios, It could make you become a place of en testimony donde veas milagros constantemente. where you see miracles constantly. ¿Sabes de qué manera? Do you know which way? Cuando abres tus ojos You open your y eyes cierras tu boca. and you shut up your mouth. Abres tus ojos You open your eyes para ver to see y hacer un recuento. and to remember ¿Cuántas veces Dios te ha librado de lo que has pasado? how many times God has freed you from what you have been ¿Cuántas through. veces Dios ha sido fiel contigo? How many times God has been faithful Y to you. cierras tu boca And you shut your mouth de la queja, from complaint, de quejarte, complaining, de estar todo el tiempo being the whole time diciendo que estás sufriendo, saying that you're suffering, vergüenza, in shame, con temor, with fear, perdido. lost. El pueblo de Israel, The people of Israel. ¿sabe cuál es el problema? Do you know what's the issue? Dios le dijo a Moisés, God told Moses, yo no puedo pasar a esta gente que salió de Egipto I cannot get these people a la tierra que yo les prometí, to the promised land donde fluye la leche y la miel, where it flows honey and milk, donde las frutas son abundantes, where the fruits are abundant, con gente con una mentalidad quejumbrosa que todo el tiempo se queja. with a mentality of complainers that they're Todo always el complaining. tiempo. Ay, no, que no sé qué. All the time, Ay, no, que no me gusta. I don't like it. Hermano, le quiero sembrar una ofrenda. Hey, brother, there's an offering. for Póngale you. aquí, hermano, por favor, en la bolsa. O sea, hasta eso. ¿Sí? ¿Lo ha visto usted? Put it here, brother, right here. La queja, Complaining, el enojo, anger, el regaño, estar todo el tiempo quejándose, like being complaining the whole time, no ser agradecido, not being grateful, no reconocer not recognizing cómo Dios ha sido bueno contigo, how God has been so good to me. hace que se te cierren los ojos, It makes your eyes shut. hace que se te cierren las puertas It makes the doors close y las oportunidades and opportunities para que Dios se manifieste en tu vida. for God to manifest in your life. Dios dijo, yo no puedo permitir que este pueblo God said, I cannot allow these people, de cabezones, hard-headed people, pasen a la tierra prometida. enter the promised land. ¿Por qué? Why? Porque si pasan con esa mentalidad, Because if they enter with that mentality, si pasan con esa cultura if they enter with that culture esclavos of slaves, que se quejan por todo, complaining for ay no, everything, ya me aburrí de comer pan.
I already got bored of bread. No he comido carne. I haven't eaten meat. Pan que solo quiere recoger todos los días. Bread that you only have to pick it up in front of you Sin trabajar. without working. Todos los días pan fresco. Every day, fresh Y bread. cuando se metían el maná a la boca, And whenever they ate the manna, agarraba el sabor de lo que ellos se imaginaban. he would even get the taste of what they would imagine. ¿Sabe qué hizo Dios? You know what God did? Pues les voy a mandar carne hasta que ya no aguanten. I'm going to send them meat that they're going to get Les tired of me. mandó codornices, He sent them birds, quails, quails, al punto que hasta vomitaban de tanta carne. to the point that they were throwing out with so much meat. Mucha carne, ya no puedo más. It's too much meat, God. I can't do it anymore. El problema The issue que tú cierras las oportunidades de Dios para tu vida, of you shouting the opportunities of God for your life de crear testimonios, and creating testimonies. es la queja. It's complaints. Es tu manera de pensar. It's your way of thinking. Cierra tu boca Shut your mouth de queja of complaint y comienza a abrir tu boca and start to open your mouth de agradecimiento. with gratitude. ¿Y sabes qué? Comienza a practicar el testimonio Start to practice your testimony con tu familia. with your family. Siéntate un día Sit down one y day empiecen a contar and start to tell each other cómo Dios fue fiel en una cosa y en la otra. how God was faithful in one way or another. Dale gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de otra persona. Be thankful. Give thanks to the Lord for what He has done in somebody else's life. Porque tu manera de pensar va a comenzar a cambiar. Because your way of thinking is going to start Y changing. vas a comenzar a crear una atmósfera de testimonio en tu vida. And you're going to start to create an atmosphere of testimony in your life. Vas a crear una atmósfera de gratitud por la fidelidad de Dios. You're going to start creating an atmosphere of gratitude for God's Y faithfulness. entonces Dios te va a pasar al otro lado. And then God's going to take you to the other El side. pueblo de Israel ya se había olvidado The people of Israel have forgotten de las señales que ellos habían visto. of the signs and wonders that they had seen. Vieron a Dios convertir el agua en sangre. They saw God converting the water in blood. Vieron a Dios llenarla con plaga de moscas en Egipto. They saw God plaguing Egypt with flies. Vieron a Dios hacer una plaga de tinieblas. They saw God with a plague of darkness. No podían ni siquiera verse la mano They couldn't even see their own hands in front of los their face. egipcios. Egyptians. Pero la casa de los hebreos, de los judíos, But the house of the Hebrews, ahí sí había luz. there was light. Ahí no habían moscas. There was no flies. Ahí no entraban las ranas. There was no frogs. Ahí no había un montón de cosas más. They didn't have a bunch of other stuff that the Egyptians did. Dios los guardó a ellos. God kept them safe. Dios abrió el mar por ellos. God opened the seas Dios for les dio de them. beber de la roca. He gave them water from the rock. Y se olvidaron. And they forgot. Y uno dice, qué bárbaro, ¿verdad? And we're like, man, No. these guys. Qué bárbaro tú que también te has olvidado No, you have also forgotten de lo que Dios ha hecho en tu vida. of what God has done on your El life. problema es que queremos contar un testimonio de que Dios abrió el mar y a veces no nos damos cuenta que en cosas pequeñas Dios ha sido fiel. See, sometimes we want to give the testimony of, oh, God opened the Red Sea, but we forget the small things that God has done for us. Entonces, volviendo a David, Going back to David, el papá lo mandó con comida para sus hermanos. the dad sent him with food for his brothers. Y cuando llega ahí, And when he got there, David se da cuenta de que algo está pasando. David realized there was something going on. Y entonces dice, ¿qué está pasando aquí? And then he's like, what's going on here? Y dice la palabra en versículo 23, And the word says on primera de verse Samuel 17. 23, 1 of Samuel. Mientras hablaba con ellos, con los soldados, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas en ese momento. David lo escuchó gritar sus acostumbradas ya burlas al ejército de Israel. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from Philistine ranks. Then David heard him shout his usual chant to the army of Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantados. As soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. Así era todos los días. It was every day. Pero David está viendo todo eso. But David, seeing all of that, Versículo 25. verse 25. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los. Sale cada día de su
era Israel, el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos para el resto de su vida. Have you seen the giant? The man asked. He comes out each day to defy Israel. The king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give that man one of his daughters for a wife, and the man's entire family will be exempt from paying taxes forever. Diga conmigo, Say with me. a su vecino, To your neighbor, enfócate focus en la recompensa, on the reward, no en la amenaza. not on the threats. Enfócate en la recompensa. Focus on the reward. David David, dice la palabra que empezó a preguntar no solo una vez, dos veces, tres veces. the word says that David started to ask not once, twice, but three Se times. anduvo moviendo en diferentes lugares. He started moving around in many places. Dijo, espéreme, ahorita necesito saber, ¿es cierto eso de la recompensa que va a dar el rey? He was like, hold on. I need to know. Is that true about the reward? Y fue a otro lugar y él escuchó que decían lo mismo. Entonces dijo, esto es verdad. And he listened, and yes, it was true. So he No said, es un rumor, it's not a rumor. es verdad. It's true. Entonces Then David se enfocó en la recompensa. that focus, Jamás, David focused on the reward. jamás se enfocó en la amenaza. He never focused on the giant threat. Iglesia amada, Beloved church, todos vivimos bajo amenaza todo el tiempo por el enemigo y el mundo que nos rodea. we all live through constant threats from the world and the enemy that we live Y in. yo te digo en este día, And I tell you today, enfócate en la recompensa. stay focused on the reward. Enfócate en las promesas de Dios. Stay focused on God's promise. Este no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. God is not a son of man to lie or to go back on his word. Él promete y cumple. He promises and he fulfills. Enfócate en la recompensa. Stay focused on the reward. Enfócate en lo que Él ha prometido. Stay focused on what he has promised. Ya suficiente sabes lo que el enemigo quiere hacer contra ti. You already know what the enemy wants to do against you. Entonces David fue a donde Saúl, el rey, So David went to Saul, the y le king, dijo, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. and David told him, don't worry about this Philistines, told king to kill Saul. I'll go and fight with him. Y este hombre le dijo, pero si tú eres joven, And Saul was like, but you're a young king. tú no tienes experiencia, este es un soldado experimentado. You got no experience. This is an experienced soldier. Pero David insistió. But David insisted. Ponga atención a esto. Pay attention to this. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. But David persisted. I have been taking care of my father's sheep and goats, he said. When a lion or bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. Con un palo, dice. With a club. Y si se atreve ese león o ese oso a morderme, yo le doy hasta que lo mato. And if that lion or bear tries to bite me, I hit it until he dies. Y dijo David, lo he hecho con leones, David said, I've done it with lions. lo he hecho con osos I've done it with bears. y lo haré también con este filisteo pagano. And I would also do it with this Philistine. Porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Because he has defied the army of the living God. Escucha, ¿qué dijo Goliat? What did Goliath say? Estos son siervos de Saúl. These are the servants of Saul. Y David viene y dice, no, And David comes and vos says, estás desafiando a los siervos, el ejército del rey de reyes. he said, no, you're defying the servants of the living God and the King of Kings. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo, dice. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Escucha, iglesia. Listen, church. David David. dijo, yo he hecho esto con leones y con osos. He said, I've done this with lions and bears. Pero después dice, But he also said, el mismo Señor
the same Lord que me ha rescatado, that has rescued o me. sea que él reconocía, So he él recognized, recordaba, he remembered, él estaba agradecido, he was grateful, él hacía un recuento he brought to de memory las cosas de las que Dios lo ha librado. of the things of which God has freed Él him no from. decía, yo lo he hecho con mis propias fuerzas. He didn't say, I did it with my own strength. Esa situación, esa deuda de la que he salido varias veces, lo he hecho con mi... No lo he hecho solo. El Señor me ha librado. That situation, that day you got that away from, no, it wasn't with your own strength. It was God that freed you. Ese problema con mi familia, That el is- Señor nos sacó de ahí. That issue with my family, the Lord brought you Y out of si that. lo hizo con nosotros en el pasado, And if he did it with us in the lo va a past, hacer otra vez más. he will do it again. Lo hará otra vez más. He will do it again. Por eso cantábamos. That's why we were singing. Lo hará, He will do it again. lo hará otra vez. He will do it again. Lo hará otra vez. David reconoció quién lo libraba. David recognized who freed him. ¿Qué fue lo que hizo David? What did David do? Cuando él mencionó el oso, el león, de aquí me ha librado el Señor. When he mentioned the bird, the lion, and God has freed me from them. Diga conmigo, Say with me, sacar. Sakar. No es de sacar de la bolsa. Es una palabra hebrea. It's a Hebrew word, Sacar. Sakar. Ya vamos a ver. We'll see. Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomy chapter 7. versículos 17 y 19 al 19 dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar a estas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Maybe you ask yourself, how can we conquer these nations that are so more powerful than us? Pero no les tengas miedo, solo recuerda, di conmigo, recuerda But don't be afraid. Just remember lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. what the Lord your God did to Pharaoh and to all the land of Egypt. Más adelante, una vez más, dice, acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. It says, remember the great terrors the Lord your God sent against them. Tú lo viste con tus propios ojos. You saw it all with your own eyes. Y recuerda una vez más las señales milagrosas And remember once again the Y las miracle signs maravillas. and wonders y la mano fuerte and the strong hand y el brazo poderoso and the powerful arm con que él te sacó de Egipto. which he brought you out of Egypt. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente que tú temes. The Lord your God will use the same power against all the people you fear. ¿Qué palabra escuchamos? Recuerda, What word do we listen to? recuerda, Remember. acuérdate, Remember. Acuérdate. Remember. acuérdate, viene del hebreo sacar, Remember comes from the Hebrew sakar, que significa mencionar, which means to mention, para marcar algo, to mark something, para hacer memoria constantemente de algo, to make memory of something constantly, decir, to say, recordarte a ti mismo una experiencia pasada, to recognize, to remember, to remind yourself of a past experience, quemar incienso o en otras palabras adorar, to burn incense or to worship, hacer un recuerdo. to make remembrance. Escucha, Listen, el Señor le dijo al pueblo de Israel, the Lord told the people of Israel, recuerda, remember, menciona, mention it, decláralo, declare it, adora, worship, no olvides, don't forget. habla acerca de las cosas que tú has vivido a través de mi poder. Speak about the things that you have lived through my power. Iglesia amada, Beloved church, usted y yo somos hijos y somos herederos de cada promesa que Dios ha puesto en su palabra. you and I are sons and daughters and inheritors of every promise that he has placed on his word. Por lo tanto, So, recuerda, remember, habla, speak, declara, declare, canta, sing, trae un recuento bring a remembrance de todas las cosas que Dios ha hecho of everything that God has done en su palabra on his word y en tu vida, and on your life, porque es necesario. because it's necessary. David David estaba haciendo eso was doing so para él poder vencer
a ese gigante, for him to beat that giant, él hizo Zagar, he did Sakar, que era recordar de todas las veces que Dios lo libró de leones y de osos. which was to remember of all the times that God freed him from Y dijo, lions and si birds. Dios lo hizo con leones, And he said, if God did it with lions, si Dios me libró de osos, if God freed me from birds, lo va a hacer también con este gigante. he will do it again with this giant. Escucha en el nombre de Jesús. Listen in Jesus' Si name. tú has pasado dificultades en el pasado, If you have gone through hardships in the en past, tu salud, on your health, en tus finanzas, on your finances, en tu matrimonio, on your marriage, con tus hijos, with your kids, en tu trabajo, on your job, en tu negocio, at your business, pero has visto la mano de Dios. but you have seen God's hand, ¿Cómo hasta el día de hoy te ha sostenido? how until today he has sustained No you. hay gigante que se te presente en este tiempo, There is no giant that can present to ni you dificultad or de hardship la que Dios no te vaya a poder librar, iglesia. from which God Aleluya. will not be able to free you, church. Y por esa razón, For that reason, tienes que darte esto. you have to remember this. Somos herederos de esas promesas. We are inheritors of that Somos promise. hijos de ese rey que prometió. We are sons of that king that promised. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? En el versículo 43, In verse 43, cuando David llega con su honda y 5 piedras, when David gets there with his slingshot, slingshot and 5 stones, por fin alguien se atrevió a pasar. finally somebody was courageous to go to the front. Y Saúl le dice, ponte mi armadura. And Saul tells him, use my armor. Y aquel, no, esto no es para mí. And David was walking like, no, this is not for me. Escucha en el nombre de Jesús. Listen, in Jesus' name. Tú no necesitas vivir del testimonio de otras personas. You don't need to live out of somebody else's testimony. Está bueno, cuéntalos. It's good. Tell people. Pero Dios tiene un testimonio para tu vida. But God has a testimony for your life. No necesitas la armadura de otro. You don't need somebody else's No armor. necesitas la historia de otro. You don't need somebody else's story. Dios quiere que tú escribas tu propia historia. God wants you to have your own story. No te veas como poco al lado de otra persona. Don't see you smaller than somebody No else. compares tu testimonio con el testimonio de otra persona. Don't compare your testimony with somebody else's Porque tu testimonio es glorioso. Because yours is Tu glorious. historia es gloriosa. Your story is Por glorious. pequeña que se vea, As small as it may seem, lo hizo Dios para ti. God did it for you. Amén. Amen. Entonces, Then, cuando Goliat lo ve a este muchacho con una onda, when Goliath see this kid with a le slingshot, dice, ¿soy acaso perro? Le dice, un perro le rugió a David. he tells him, am I a dog for you to come at me? Para que vengas contra mí con palo. For you to go at me with a stick? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. And he cursed David on the name of his gods. Yo imagino que David estaba. Dale, traduce. And I imagine that David was like, Mira, brother, listen you, con este palo with this stick, me he reventado leones, I have broken lions, me he reventado osos, bears. porque en realidad no es el palo, Because it's not the stick. es el que está detrás de ese palo, It's the one behind the el stick, Señor. the Lord. Porque te has levantado a desafiar. Because you have stood to defy. Escuchen el nombre de Jesús. Listen, Jesus. Te has levantado a desafiar, Satanás. You have stood up to defy Satan. No a Juan Gel, Not Juan Gale. no a Aarón, Not to Aaron. no a Carlos, Not to Carlos. no a Galia, Or Galia. no a Jessica, Or Jessica. no a Gerardo. Or Gerardo. Te has levantado a desafiar al que le hizo la promesa a esas personas. You have stood up to defy the one who made that promise A to ese those has people. desafiado. That's the one you're defying. Cuando él le dice, no soy un perro, ¿acaso soy un perro para que vengas de esa manera? When he says, am I a dog for you to come at me that way? Quiero decirte que sí, era un perro. Let me tell you, yes, you're a dog. Era un perro. You're a dog. Mira lo que Jesús le dijo a la mujer cananea, a la gentil. Look at what Jesus told the Canaan woman, the Aquella Gentile. mujer llegó a donde Jesús cuando estaba con sus discípulos The woman got to Jesus when he was with his disciples. y le dice, Señor, maestro, And he tells him, Lord, teacher, rabbi, sana a mi hija, libérala que está endemoniada. please heal my daughter. She's possessed. Mateo 15:26 dice, Jesús le respondió,
no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perrillos. And Matthew 15:26, Jesus responded, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. ¿A qué le llamaban perros en ese tiempo? To what they will call dogs at that time. A los que estaban fuera del pacto, o sea, los que no eran hijos de Dios. To the ones away from the covenant of God, the ones that were not sons of God. Pero aquella mujer insistió But that woman insisted. y Jesús dijo, qué gran fe la de esta mujer. And Jesus said, what a great faith this woman Ella has. puso su confianza en Jesucristo. She put her trust in Jesus. O sea, perro significa alguien que está fuera del pacto. A dog means somebody that is out of the path. Alguien que no tiene acceso a las promesas de Dios. Somebody that has no access to God's promises. Entonces aquella mujer que estaba con su hija endemoniada, So that woman that was with her daughter possessed, ella sabía she knew que Jesucristo era el camino that Jesus was the way para llegar a las promesas del Padre. to get to the promises of the Father. Ella recibió a Jesús en su corazón. She received Jesus in her Y heart. Jesús, And Jesus, después de que ella era una mujer fuera del pacto, after that woman being away from the o covenant, sea que no tenía acceso a las that promesas, she had no access to the al promises, ella creer en Jesucristo como el Mesías, by her believing in Jesus as the Messiah, automáticamente tuvo acceso a las promesas de Dios automatically she gained access to God's promises. y ella recibió el milagro. And she received her miracle. Las promesas de Dios God's promises solo son para los hijos de Dios. are only for the children of God, No son para los que no son hijos de Dios. not for the ones that are not. Entonces cuando Goliat le dice, ¿acaso soy un perro? So when Goliath tells David, am I a dog for you to come at me? David le dijo, pues sí, wow, sos un perro. David was like, well, yes, how? You're a Porque dog. yo vengo aquí Because I come here a destruirte to destroy you con las promesas que mi Dios ha hecho conmigo. with the promises that my God has given En me. cambio tú In the other hand, no tienes ninguna promesa you have no ni acceso a ninguna de ellas. or access to any of them. Tú tienes tus dioses. You have your gods. Entonces le Then respondió David, David responded, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 45. Verse 45, right there. and David replied to the Philistine, you come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Escucha, iglesia. Listen, church. David le dijo, David said, no me has desafiado a mí, you haven't defied me no has desafiado a todos estos soldados, or all these soldiers, ni siquiera al rey de ellos. not even their king. Estás desafiando al Dios You're defying the God que me dio la promesa a mí. that gave me my promise. Yo te quiero profetizar algo. I want to prophesy Te something. quiero decir algo. I want to tell you something. El enemigo The enemy te ha querido desafiar a ti has wanted to defy you o te hace sentir que es contigo el problema. or makes you think that is with you his issue. Pero si tú estás aferrado a Cristo, But if you are clinging to Jesus, si tú tienes una relación con Cristo, if you have a relationship with con Jesus su palabra, and with his word, quiero decirte que el enemigo no te está desafiando a ti, let me tell you, the enemy is not defying you. está desafiando al que te dio la promesa. He's defying the one that gave you the Entonces, promise. iglesia, tienes que levantarte Then, church, you have to stand up como David like David y decirle al enemigo, and tell the enemy, diga conmigo, hoy today el Señor the Lord te conquistará will conquer you enfermedad, infirmity, pobreza, poverty, miseria, misery, escasez, lackness, problemas financieros, financial problems, problemas familiares, family problems, problemas de salud. health problems. El Señor te conquistará hoy The Lord will conquer you today, y yo te cortaré la and cabeza I will kill you and cut off en your el head. nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Es al Señor que ha desafiado al enemigo. It's the Lord he has defied the enemy. Y mire qué pasó. And look at what Dijo, happened. todos los que están aquí reunidos,
all of those that are here gather, sabrán que el Señor rescata a su pueblo. they will know that the Lord rescued his people. Diga conmigo, todos los que están aquí reunidos. Say with me, all of those that are here Dígalo, gathered, todos los que están aquí say, reunidos all of those that are here, sabrán they will que know el Señor that the Lord es el que me rescató a mí, is the one that rescued es el que me bendijo a mí, He's the one that blessed es me. el que me levantó a mí, He's the one that raised es me. el que me sanó a mí He's the one that y a healed me. y a mi familia. And my family. En el nombre de In Jesús. Jesus' Y name. no voy a callar, And I won't shout. voy a dar testimonio de I eso will give testimony of en it. el nombre de Jesús. In Jesus' name. Y dice que les tiró la pedrada en la cabeza. And it says that he threw a stone on Dice his que head. la piedra se le incrustó en la frente. It says that a stone got stuck on his forehead. Cayó de frente He fell on the front. y To the David front. fue, And David went. agarró la espada del gigante, He grabbed the giant sword, le cortó su cabeza. chopped his head off. ¿Y sabe qué? And you know what? Dice que agarró la cabeza del gigante He grabbed the giant's head y la llevó a Jerusalén. and he took it to Y le dijo al Jerusalem. rey, aquí está, mira, le dice. And he told the king, here is the head. Pero esto es lo interesante. But this is the interesting part. Versículo 54. Verse 54. Pero guardó la armadura en su propia carpa. David took the Philistines' head to Jerusalem, but he stored the men's armor in his own tent. Un joven con una onda. Un joven con una onda. A young man with a slingshot. Dijo, mi trofeo He said, my trophy no solamente es la promesa de Dios, is not just God's promise. es la armadura de mi enemigo. It's the armor of my enemy. El hombre fuerte The strong man tiene que ser desarmado has to be disarmed. y tiene que quedar su armadura en tus manos. And his armor needs to be on your ¿Sabes hands. cómo desarmas al enemigo? You know how you disarm the enemy? Recordando Remembering la fidelidad que Dios ha tenido contigo, God's faithfulness that he has had with you. dando testimonio de ella, Giving testimony hablando of de it. lo que Dios ha hecho en tu vida, Speaking of what God has done in your hablando de life. lo que Dios hará contigo, Speaking of what God will do. porque Él sigue siendo fiel. Because he continues Él es to be el, faithful. Jesucristo es el mismo ayer, Yesterday, hoy today, y por siempre, and forever. en el nombre de In Jesús. Jesus' mighty name. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus si said, ustedes permanecen en mí if you prevail in me y mis palabras permanecen en ustedes, and my word in you, pueden pedir lo que quieran you can ask y anything les será concedido. and it shall be upon you. Si el testimonio de Jesucristo, If the testimony of si Jesus su palabra permanece en ti and his word prevails in you y tú vives con la palabra, and you live with the word, pide lo que quieras ask y el anything Señor te lo va a dar. and the Lord will give it to you. Y cierro con esto. And I close with this. Cierra tus ojos. Close your eyes. Pablo le dijo esta palabra a los filipenses. Paul told his word to the Philippians. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Eso también te digo hoy en esta tarde. Y ahora, amado hermano, una cosa más para terminar. And now, beloved brothers, one more thing to finish. Concéntrense en todo lo que es verdadero, Focus on everything that is truthful, todo lo honorable, everything that is honorable, todo lo justo, all the righteous, todo lo puro, all the pure, todo lo bello, all the beautiful, todo lo admirable. all the admirable. Piensen en cosas excelentes Think on excellent things y dignas de alabanza. and worthy of praise. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron hoy Don't stop putting in practice everything that you learned today y recibieron de mí. and receive from me Todo lo que oyeron de mis labios everything that you heard from my lips y vieron que hice. and seen what I did. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Then the Lord of peace will be with you. Cambia tu manera de pensar Change your way of thinking, y cambiará tu manera de actuar. and it will change the way that you act. Cambia tu manera de hablar Change your way of speaking y comienza a dar testimonio and start giving testimony de la fidelidad de Dios of God's faithfulness. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Póngase de pie, iglesia. Stand up, church. Póngase de pie. Stand up. Como dice esa canción que cantamos, Like that song that we sing. Él lo hará otra vez. He will do it again. Él lo hará otra vez. He will do it again. Dígalo, Él lo hará otra vez. Say it. He will do it again. Yo quiero que declare conmigo esta canción ahora mismo. I want you to declare it with me this ¿Está song. listo? Are you ready?
Vamos a declararlo con todo nuestro ser. Let's declare with all of our being. Vamos. Come on. Sé que tú. I know. Decláralo con todo su ser. Declare with all of your Vamos. being. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás Sé otra que vez. lo harás otra Vamos. vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Sé que lo harás una vez otra más. vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Una vez más. Sé que lo harás otra vez. 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 Aleluya. ¿Cuánto le puedo dar un grito de júbilo al Señor? How many give a shout of praise to the Lord? Aleluya. Dele palmas al Rey, fiel y verdadero. Give a sunshot of praise and applause to the Lord. Iglesia amada, Beloved church, te reto que en esta semana I challenge you for this week. comiences a dar testimonio. Start giving testimony. Empieza desde poco. Start little. Tu fe va a ser aumentada. Your faith will Te vas a increase. asombrar You will be amazed cuando empieces a recordar when you start remembering todas las cosas que Dios ha hecho. all of the things that God has Todos done. los problemas de donde Dios te sacó. All of the problems that God got you Y from. te vas a dar cuenta que Dios ha sido fiel. And you'll realize that God has been Y faithful. que si te ayudó a derribar osos y leones, And that if He helped you beat bears and lions, ¡ja! Imagínate ese gigante que te está queriendo amenazar a ti. imagine that giant that has wanted to scare you off. Porque para ti en este momento lo que estás viviendo Because for you, es un gigante. because what you're living right now is a giant. Quiero decirte algo, un secreto. Let me tell you a secret. Las cosas que ya el Señor te hizo vencer en el pasado The things that the Lord has made you succeed on the past, eran gigantes en el pasado they were giants in the y ahora past. son insignificantes. And now they're insignificant. Asimismo va a ser el problema, la situación que estás viviendo hoy. The same way it's going to be the Va a problem that ser you're facing right nada, now. va a ser historia. It will be nothing. Diga It conmigo will be lo que estoy history. viviendo hoy. Say with me, what I'm living today, Un número uno, diga, number one, va a ser historia, it's going to be history. va a ser parte de mi It's testimonio going to be part of my y testimony. va a dar gloria a Dios And it will glorify God en mi vida. in my Aleluya. life. Iglesia, que el Señor te bendiga, Church, God bless you. que el Señor Jesús te guarde May the Lord Jesus keep you y que haga safe resplandecer su rostro sobre and ti. shine His face upon En el you. nombre de Jesús. Y que el Señor les bendiga, iglesia. May the Lord bless you, church.